A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder, desde hace 15 años. Les agradezco a todos porque es el último programa del año, haber estado ahí. Y venimos escuchando en todos los programas a politólogos, sociólogos, economistas, algunos con espíritu crítico, de lo que viene transcurriendo en materia de política, economía y actualidad. Y yo lo que quería era hablar con un referente del gobierno, Rogelio Frigerio, en Estudios. Hace muchos años que lo conozco, cuando estaba en una cadena extranjera, lo entrevistaba siempre. Es un hombre que está en el lugar donde tiene que estar, uno de los hombres con más prestigio y que está ejerciendo su función realmente en forma muy correcta por parte de la mirada de todos. Y en su momento era experto en todo lo que es la relación con las provincias, es economista y está haciendo exactamente aquello para lo cual se capacitó toda su vida. Y creemos muchos de nosotros que lo está haciendo bien. Rogelio Frigerio, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, partamos de la situación actual. Después nos vas a contar todo lo que hiciste en estos años. Siempre hablábamos, ¿no?, del tema de la coparticipación federal y lo estás haciendo. Pero yo quería partir de la economía. La clase media siente de alguna manera que es la que más está pagando el ajuste. Ese ajuste tan importante del déficit cero, del cual hablo todos los programas con los economistas. Y por otra parte, también hay una situación difícil para la gente de menores recursos por el tema de la inflación. Todos en alguna medida están sintiendo este momento económico. Pero lo más importante que quizás nos podés explicar y que estamos todos esperando es ver cómo van a ser, cuál es la luz al final del túnel, cuál es el camino en materia económica para que, por ejemplo, la carga impositiva en la clase media vaya disminuyendo y vuelvan al plan A, que al principio los habían empezado a bajar los impuestos y estaban todos muy contentos, el agro, la metalúrgica, la textil. ¿Cómo van a, y los empleados por el impuesto a las ganancias, cómo van a ir saliendo de este momento donde los tuvieron que volver a poner a mejorar y descargar el tema impositivo y mejorar la economía? Bueno, es entendible que la clase media en la Argentina se sienta así. Nosotros tuvimos que sacar toda la basura que había abajo de la alfombra en la Argentina y que encontramos en diciembre del 2015. Y tuvimos que decirle la verdad a la gente, porque además es la convicción que tenemos, ¿no?, de decir la verdad, de no mentir, de no engañar. Y muchas de las cosas que se venían haciendo en el pasado tenían que ver con engaños, ¿no? Por ejemplo, las tarifas congeladas, tan lejos del costo de producir los bienes y servicios que se le prestan a la sociedad. Me refiero al gas, a la luz, al agua, al transporte. Y por supuesto, plantear que todo eso tiene un costo no es muy simpático y claramente genera malestar, entendible, realmente entendible. Después también nos pusimos la vara muy alta. De alguna manera nos dejamos ganar por el entusiasmo y, queriéndolo o no, transmitimos la idea de que rápidamente íbamos a poder solucionar problemas que llevan décadas en la Argentina y que son muy, muy complejos. Una es la inflación, ¿no? Pensamos que, de alguna manera transmitimos que rápidamente íbamos a poder bajar y terminar con el flagelo de la inflación, cuando por otro lado planteábamos que gradualmente íbamos a ir disminuyendo el déficit fiscal. Y las dos cosas están muy vinculadas, ¿no? No podés bajar la inflación si no bajás el déficit. Por eso es que ahora que sí nos hemos decidido todos, la gran mayoría de la clase dirigente, de la clase política de la Argentina, a tener un presupuesto equilibrado, la posibilidad de que la inflación acompañe esa decisión y baje es mucho más segura, convincente. También es claro que la sociedad o que la clase media esté enojada o angustiada o con miedos también, porque la Argentina recibió en abril un cimbronazo externo muy fuerte.
que lo recibió toda la región, que se quedó sin dólares de un día para el otro, pero que afectó muchísimo más a la Argentina que al resto de los países, porque la Argentina es más vulnerable, porque la Argentina tiene un déficit que otros países no tienen de la región, porque la Argentina no tiene mercado financiero, entonces necesita de los dólares de afuera para financiarse. No es el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene un déficit muy alto, pero tiene un mercado financiero que termina financiando ese déficit público. En el caso de Argentina tenemos una dependencia de dólares del exterior que otros países no tienen, y cuando ese ingreso de dólares se cortó en abril de este año, bueno, la Argentina dejó de crecer, se dejó de crear empleo en el sector privado, como veníamos haciéndolo en los últimos 7 trimestres anteriores, y eso claramente tiene un impacto en toda la economía y en toda la sociedad. Y es lógico entonces que la gente se sienta, de alguna manera también, se sienta como con un gobierno que no cumplió las expectativas, ¿no? O no cumplió lo que de alguna manera se había planteado, insisto, elevando la vara muy alto, demasiado alto, mucho más alto de lo que realmente podíamos hacer, o en menor tiempo de lo que realmente se requiere en el país para corregir estos problemas que llevan tanto tiempo. Y hoy revertir esa situación, generar o conseguir esa confianza otra vez, depende de nosotros. Primero, demostrando que podemos salir de esta crisis, que tenemos al mejor piloto de tormentas y que tenemos capacidad como para dejar atrás lo más rápido posible esta crisis que nos viene acompañando por lo menos en los últimos 5 o 6 meses. Y retomando esa agenda del crecimiento y del desarrollo que abandonamos en abril lo antes posible. Y yo creo que si lo hacemos, si finalmente dejamos la crisis cambiaria y financiera atrás, si demostramos que nuevamente empezamos a bajar la inflación, si seguimos en este trabajo de ordenar las cuentas fiscales, que parte de la posibilidad de contar hoy con un presupuesto equilibrado para el 2019, cosa que parecía impensada en el pasado, lentamente vamos a ir recuperando esa confianza, porque las cuestiones estructurales las estamos haciendo, pero muchas veces los problemas coyunturales impiden ver todo ese trabajo. Te doy un ejemplo, la energía. Quizá de los peores sectores que encontramos del gobierno anterior fue el tema de la energía. La Argentina se estaba quedando sin energía. La Argentina pasó a ser un importador neto de energía a precios muy caros. Y hoy, después de 3 años de hacer una política completamente distinta, la Argentina está a poco de convertirse nuevamente en un país que se autoabastece y que exporta energía. Le vamos a exportar energía a los países vecinos y vamos a empezar a generar dólares, esos dólares que tanto necesita nuestro país a partir de la venta de energía. Creo que ese es un ejemplo claro de cosas o de cuestiones estructurales que fuimos resolviendo. La inserción de la Argentina en el mundo. La Argentina estaba aislada, completamente aislada del mundo, y hoy estamos a días de la reunión del G20, con todo lo que eso implica para la Argentina como reconocimiento internacional y como también la posibilidad de que el foco del mundo esté puesto sobre nuestro país durante O sea que de alguna manera me días. estás tratando de explicar de que para que, por ejemplo, la preocupación de la clase baja es que le alcance la plata, inflación, y de la clase media que nos bajen de nuevo los impuestos. Es que tiene que ver con la confianza y que vuelvan a venir dólares genuinos para poder salir, para Tiene poder que ver crecer. con muchas cosas. Primero, nosotros el año pasado, que fue un año en el que crecimos, quizá no se notó tanto porque era un crecimiento más vinculado con las inversiones y las exportaciones que con el consumo, como usualmente los gobiernos populistas hacen, ¿no? Concentrar toda la demanda agregada en el consumo y olvidándose de la inversión y de las exportaciones, que es lo que hacen sostenible ese crecimiento en el tiempo. Pero así crecimos durante el 2017, durante 7 trimestres consecutivos, insisto, hasta abril de este año. Y empezamos a bajar los impuestos. Empezaron así. Empezamos a bajar los impuestos. De hecho, hay impuestos que sostenemos en la baja, como ingresos brutos, que fue parte también de una discusión grande con las provincias, uno de los peores impuestos que mantenemos su reducción. Pero la verdad que tuvimos que retroceder en esa
en esa política virtuosa de bajar impuestos. Nosotros reconocemos que hay asfixia fiscal en la Argentina, que necesitamos alivio fiscal. Pero bueno, cuando gobernás y enfrentás crisis, tenés que tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones son dolorosas. La prioridad frente a la crisis era el equilibrio fiscal, porque si no, no íbamos a tener nadie que nos preste. De hecho, nadie nos prestó, salvo el Fondo Monetario Internacional, pero nos exigían lo que te exige cualquier acreedor: ordenar tus cuentas. Y para ordenar nuestras cuentas de un año para el otro, una reducción de 3 puntos del déficit, algo muy inusual para la Argentina y para cualquier otro país del mundo, bajar 3 puntos del producto en términos del déficit de un año para el otro. Pero lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Eso lo estamos haciendo con un esfuerzo compartido entre el Estado, que está bajando el gasto de manera muy importante, como probablemente nunca antes en la historia. Estamos hablando de una reducción de cerca de 400.000 millones de pesos. Pero no alcanza, entonces lamentablemente tuvimos que pedir el esfuerzo también del sector privado, dando marcha atrás con la reducción de algunos impuestos e reinstalando otros con los cuales no queremos saber nada, pero que frente a la crisis lamentablemente tuvimos que recurrir, como los impuestos sobre las exportaciones. Tienen que ser temporarios. Si nosotros cumplimos, a ello, diríamos. Necesariamente, porque si nosotros cumplimos finalmente con el equilibrio de las cuentas públicas, si en el 2019 tenemos equilibrio primario, si en el 2020 empezamos a tener superávit, porque no alcanza el equilibrio primario, necesitamos superávit para ir reduciendo la deuda. Tenemos que ir sacando al Estado del problema de la deuda, para que la deuda lo tomen los privados, para que sean las empresas las que puedan conseguir financiamiento barato para sus proyectos de inversión y que eso genere empleo. Ese es el objetivo. Y necesariamente hay que retomar, el que gane las elecciones tiene que retomar la senda de la reducción de impuestos que implementamos junto con las provincias el año pasado. Y así lo acordamos con las provincias. Esto es una marcha atrás transitoria en este camino de la reducción impositiva. Bueno, me quedo con esa palabra. Después de la pausa nos vas a explicar, porque hay muchas cosas que, así como hay espíritu crítico en muchos invitados, hay que contar todas las cosas buenas que quedan de este gobierno. Y que en otros gobiernos hubieran hecho cadena nacional, lo hubieran presentado 3 veces, algunas que hicieron y otras que no. Y en este caso, de las cosas que ustedes sí hicieron. Después de la pausa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Seguimos acá con Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Rogelio, ¿van a desdoblar las elecciones? Hay muchas cosas, rumores que andan dando vuelta y queremos saber la verdad. Lo que salió en los diarios es respecto al desdoblamiento de la elección de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no hay una decisión tomada en ese sentido. No nos hemos puesto todavía como gobierno a trabajar en el año electoral, en la campaña electoral. Tenemos demasiados otros problemas que resolver. Hay tiempo todavía. Probablemente recién en marzo se terminen definiendo
cuestiones vinculadas con la campaña electoral. Vos tenés, ya no estás hablando de la campaña futura, entonces, ¿tenés pensado alguna vez estar en algún otro lugar? ¿En alguna gobernación quizás? La Creo verdad tu que provincia no. es Entre Ríos, ¿no? Sí, pero no... Vos sabés que tengo muchos problemas con los cuales tengo que lidiar todos los días y además yo creo que, independientemente de que no tengo tiempo, me parece que la sociedad no nos quiere ver a los funcionarios que tenemos tanta responsabilidad, sobre todo ocupándonos de temas electorales antes de tiempo y mucho menos de temas personales. Es decir, que un funcionario esté pensando en cómo resuelve su futuro cuando hay tanta gente con una enorme incertidumbre respecto del futuro de su familia, me parece que no corresponde. Hay obras que nos quedan. El otro día lo escuché por varios analistas y realmente es cierto, y lo hicieron mucho hincapié en la energía. Un país no puede funcionar sin obras de infraestructura y energía. Y estaba devastado. Contame sintéticamente cuáles son las que hicieron en distintos ámbitos y las que quedan por hacer. Bueno, nosotros llevamos adelante, sobre todo el año pasado, después de un 2016 en el cual ordenamos un sistema desquiciado de obras públicas en términos de licitaciones, adjudicaciones, incumplimiento de contrato, bueno, todo lo que se sabe, muchas de esas cosas vinculadas con hechos de corrupción. En 2017 arrancamos el plan de infraestructura más ambicioso que se recuerde y aún hoy, en medio de la crisis, lo sostenemos y el año que viene hemos logrado en la discusión presupuestaria garantizar que se continúe ese plan de infraestructura y que todas las obras que están en marcha terminen. Muchas de ellas van a terminar el año que viene. Nosotros tenemos solamente en el Ministerio de Interior y Obras Públicas y Vivienda, que así se llama el ministerio que yo administro, más de 3.000 obras en marcha en todo el país. Te diría que es muy difícil encontrar un pueblo en la Argentina que no tenga una obra pública financiada por el gobierno nacional. A eso agregarle las rutas, las autopistas. Vamos a hacer más autopistas en estos 4 años que en los últimos 65 años en la Argentina. ¿Y los trenes? Mis Los hijos trenes, también me hablaban de que iban a conectar el los país con los trenes. los aeropuertos. ¿Lo van a hacer eso? Sí, los trenes, los aeropuertos, los puertos, todas obras vinculadas con la mejora en la competitividad. Cuando estas obras se terminen, el fruto del trabajo argentino va a llegar más barato a los supermercados del mundo y por eso es tan importante. Y después tenemos obras de infraestructura social, obras que le cambian la vida a la gente, que hacen que la gente viva más años, por ejemplo las cloacas, las plantas de tratamiento de efluentes, las obras de agua potable. Estamos haciendo obras en este sentido que no se hicieron nunca en la Argentina. Estamos haciendo la primera red troncal de cloacas en el sistema Matanza-Riachuelo, que es una obra que no se hacía hace más de 75 años en la Argentina. Prácticamente desde la Guerra Mundial no se hace una red troncal de cloacas en nuestro país, con lo que creció la población en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Recién ahora la estamos haciendo, que es la obra más importante que se está haciendo en Sudamérica. Y estamos haciendo obras de cloaca, agua potable, planta de tratamiento de efluentes. Vos sabés que el 80% de los efluentes cloacales no se trataban en la Argentina, se tiraban directamente, así como venían, al mar, a los arroyos, a los lagos, al lago Nahuel Huapi, a lagos que además tienen mucho que ver con la posibilidad de generar trabajo con el turismo. Bueno, estamos haciendo una planta de tratamiento de efluentes en el Nahuel Huapi, vamos a limpiar ese lago, estamos haciendo una en Bariloche y otra en Villa Langostura, estamos haciendo una planta de tratamiento de efluentes en Mar del Plata, para lo mismo, y en distintos rincones del país. En 4 años vamos a bajar casi a la mitad ese déficit de tratamiento de efluentes. Estamos haciendo, como te dije, obras de cloacas y agua potable en todo el país, sobre todo en las zonas más vulnerables, porque además son obras muy vinculadas con la salud. Está estudiado que cuando vos tenés agua potable y cloacas, tenés una expectativa de vida 10 años mayor que la de alguien que no lo tiene. Estamos haciendo obras contra las inundaciones, estamos haciendo las obras siempre esperadas y nunca realizadas en el Salado y en distintos rincones del país. Y las energías renovables, supuesto, que somos uno de los países que están haciendo energía y aparte no estar dependiendo más de la importación de energía. Estamos transformando, como te dije, la energía, el sector energético en nuestro país. Estamos cambiando la matriz energética, estamos avanzando con las energías renovables y estamos avanzando con Vaca Muerta. Vaca Muerta fue durante muchos años una promesa y hoy es una realidad. Vaca Muerta es lo que nos va a transformar en un país exportador de energía y cuando la Argentina pase a exportar
la energía que hoy compra caro en el exterior, van a bajar los precios de la nafta, del gas, de la electricidad. Por eso es tan importante sostener este camino, que sabemos que no es un camino fácil, que es un camino difícil, que es un camino un camino complejo, un camino que muchas veces genera miedo e incertidumbre, pero lo importante es ver lo que está al final de ese camino, que es una Argentina mejor para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es lo que me pide la gente. Preguntarle a Rogelio dónde está la luz al final del túnel. Escúchame una cosa. Hay otro tema. Las provincias no tienen déficit. Cuando hablamos de que no les alcanza la plata, yo le cuento todo el tiempo a los televidentes que gastamos más de lo que recaudábamos, que la plata venía o que emitían, o sea, como los papeles del Monopoly, o nos endeudábamos. O sea, siempre, nunca con nuestros propios recursos. Y ahora estás tratando de vivir con nuestra plata. Aparte de lo que nos prestaron con el fondo, sencillito. Entonces, ahora las provincias no tienen déficit, porque el que logró eso, que sos experto en participación federal, sos vos. Contanos un poco cómo es esta de la negociación que tuviste con las provincias. Hemos avanzado muchísimo en algo en lo que el presidente cree con mucha convicción, que es que las provincias tengan más recursos automáticos de libre disponibilidad y que no estén sujetos a la discrecionalidad del funcionario de turno. Hoy las provincias tienen una participación sobre la torta de recursos federales mucho más grande que la que tenían antes. Tienen más recursos automáticos, que les dan más autonomía a las provincias. Y empezamos, de la mano de esa transferencia de más recursos, a discutir algo muy importante, Elizabeth, quizá tan o más importante, que es quién es responsable de cada cosa en la Argentina. En la Argentina los ciudadanos no saben quién es responsable de cada cosa. Y cuando un ciudadano no sabe a quién pedirle cuentas sobre las cosas que funcionan mal, la democracia no funciona con plenitud. Por eso es tan importante claridad respecto a quién es el responsable de los distintos bienes y servicios públicos que se le dan a la sociedad. ¿Quién es responsable de la educación, de las obras públicas? ¿Qué obras públicas tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Cuáles las provincias? ¿Cuáles los municipios? ¿Quién es responsable de la salud? ¿Quién es responsable de la educación superior? Digo, hay un montón de cosas que no están claras. Hemos avanzado mucho en este sentido. Por ejemplo, dejamos en claro que las paritarias docentes las tienen que discutir las provincias, que son los que tienen bajo su responsabilidad a los empleados públicos maestros. La Nación no tiene maestros y discutía los sueldos de alguien, de un empleo que no pagaba. Hemos avanzado en la discusión de los subsidios al transporte intraurbano de pasajeros en la discusión de este último presupuesto. Hemos avanzado en muchas cosas que empiezan a clarificar para la sociedad quién es responsable de cada cosa en nuestro país. Un verdadero federalismo. Por último, dos preguntas, porque me queda poco tiempo. Me interesó mucho que van a presentar, aparte en las extraordinarias, la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es un tema que vengo hablando con vos desde hace 22 años, lo importante que es. Bueno, lo vamos a poner en extraordinarias. Nosotros creemos que necesariamente hay que hacer cambios. Forma parte de la gran reforma política que pretendemos hacer en la Argentina, que avanzó en algunos casos con la ley de acceso a la información. Estamos trabajando ahora en la ley de lobby, en la ley de financiamiento de los partidos políticos. No pudimos avanzar en la ley de reforma electoral, acordate, no pudimos, no. Se nos trabó en el Senado. En varias no pudieron, en algunas sí, en otras no. Las reformas... Somos un gobierno minoritario, con apoyos muy débiles en el Parlamento. Debemos ser el gobierno más débil de los últimos 100 años, y eso a veces no se toma en cuenta también, ¿no? Todas estas transformaciones difíciles que estamos llevando adelante, las hacemos siendo el gobierno más débil de los últimos 100 años en la Argentina, lo cual exige un enorme esfuerzo también para buscar consensos. Lograste muchas leyes en el Congreso. Y eso se hizo con mucho trabajo, ¿no? Porque eso, insisto, son de las cosas que se pierden de vista a veces, ¿no? Pero nosotros tenemos solo 5 gobernadores sobre 24, arrancamos con 1/3 de los senadores, 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores, algo que no se veía desde del primer gobierno de Irigoyen. Y no estamos acostumbrados a gobernar de esa manera, así que esto exige una capacidad de diálogo y de búsqueda de consensos como la Argentina no estaba acostumbrada a generar. De financiamiento de los partidos es fundamental, porque es la clave de quién llega y cómo al poder. Hay 2 focos de la corrupción. Uno es el de la obra pública y otro es el del financiamiento de la política. Avanzamos mucho en el primero, cambiando toda la forma de licitación y adjudicación de obras, y tenemos que avanzar en el segundo. ¿Qué le dirías a la gente ya de cara al G20 que empieza este fin de semana? Este programa lo ve muchísima gente en todo el país y la verdad es que
por un lado es positivo porque estamos en la vidriera y pueden llegar a venir más inversiones, y por el otro lado uno dice, bueno, está preocupado por el tema de la violencia que viene escalando y que no ocurra nada preocupante, ¿no? Bueno, no sé, venimos preparando desde hace 2 años prácticamente en la organización de este evento, que es el evento más importante de la historia de la Argentina. Nunca estuvieron reunidos los 20 presidentes más importantes del mundo en nuestro país. Y es la primera vez que ocurre en Sudamérica, además, con todo lo que eso representa para la Argentina. Tiene claramente que ver con una señal del mundo para la Argentina. El mundo confía en la Argentina y nosotros tenemos que aprovechar esta situación para generar inversiones y básicamente más puestos de trabajo para nuestra gente. Es muchas veces molesto, ¿no? Porque se cortan las calles, se transforma de alguna manera durante 2 o 3 días la vida de los vecinos de la capital federal y también de los que no viven en la capital, pero trabajan en la capital. La capital, vos sabés que son 3 millones de habitantes de noche, pero 6 millones de habitantes de día. Pero vale la pena, ese esfuerzo, esa paciencia que vamos a tener que tener estos días, vale la pena porque el mundo va a poner el foco sobre la Argentina. Vamos a poder mostrar que somos capaces de organizar algo tan importante como eso, y eso tiene siempre consecuencias positivas por el lado de las inversiones. Bueno, es fundamental la comunicación de todos los logros, ¿no? Acá lo estás comunicando, pero todos los logros que tienen, el auto eléctrico, todo hecho acá, vamos a exportar carne, hay muchas cosas positivas, aunque en este programa nos la pasamos haciendo crítica, la energía, y estaría interesante que se lo maneje del gobierno. Creo que es unánime este comentario crítico de la comunicación. Que cuenten también las cosas que han hecho. El rol de lo bueno y lo malo. El rol de ustedes es... Creo que tendrían que habernos dicho sangre, sudor y lágrimas al presidente, yo le dije, de entrada. El rol de ustedes es tener espíritu crítico y nosotros entendemos que es así. Creo que también es otro de los grandes cambios de la Argentina que a veces no se perciben, no se toman tanto en cuenta. Hoy hay una libertad en términos de los medios de comunicación que lamentablemente no existía en el pasado reciente en nuestro país. Pero sí, tenemos que comunicar todo lo que hacemos porque además eso es un derecho de la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber lo que hace su gobierno. Gracias, Rogelio. Espero que puedas volver en otro momento. Gracias por invitar. Gracias. Yo me despido de ustedes hasta el año que viene, en este mismo canal, y les deseo lo mejor. Les agradezco mucho haber estado acá. Es el último programa del año, Dame el Poder, desde hace 15 años. Gracias por haber estado acá y feliz Navidad y Año Nuevo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café.